Bien, hola con todos. En esta oportunidad voy a exponer el tema de las teorías del emprendimiento. Este trabajo tiene como objetivo llevar a cabo una revisión de la literatura acerca de las diferentes teorías del emprendimiento. Para ello se ha hecho un resumen general de las 26 teorías del emprendimiento, aunque existen más, y estas 26 se van a clasificar en cuatro corrientes principales de investigación. Vamos a ver de qué se trata. Fue Richard Cantillon quien introduce por primera vez el término de emprendimiento en el año de 1755. Es a partir de esta fecha que diversas perspectivas teóricas van a definir el término de emprendimiento, así como la economía, la sociología, la psicología, la antropología, entre otros. Y estas teorías van a presentar o van a tratar de, su finalidad va a ser explicar el fenómeno del emprendimiento desde distintas perspectivas teóricas, ¿no? Y esto, a causa de esto, genera una controversia entre teóricos y académicos durante varios siglos. Es a raíz de todas estas investigaciones llevadas a cabo que tratan de explicar el fenómeno del emprendimiento que Stevenson y Jarillo en el año de 1990 plantean una serie de estudios acerca del emprendimiento y se puede dividir en el análisis de tres problemas de investigación. ¿Qué sucede cuando los emprendedores actúan? ¿Por qué actúan? ¿Y cómo actúan? Posteriormente, en el año de 1998, otro investigador llamado Chu, considerando este planteamiento de Stevenson y Jarillo, propone que desde un enfoque de área temática hay cuatro corrientes principales para la investigación sobre el fenómeno emprendedor. Considera la psicología, la sociología, la economía y la gestión empresarial, y que el estudio de la teoría del emprendimiento se puede hacer a través de uno o varios de ellos. Como vemos, la economía, su tema de investigación viene a ser la relación entre el entorno económico y el espíritu emprendedor. Su problema de análisis viene a ser el qué, los efectos. Y tenemos la corriente de gestión empresarial. Los temas de investigación vienen a ser las habilidades, la gestión y el crecimiento de los emprendedores y de las empresas. Los problemas de análisis vienen a ser los comportamientos, el cómo. Luego tenemos la psicología, su tema de investigación viene a ser las características de los emprendedores y el proceso emprendedor. El problema de análisis es el porqué, las causas. Luego tenemos la sociología, su tema de investigación viene a ser los emprendedores de diferentes orígenes sociales o culturales. Su problema de análisis son las causas, el porqué. Entonces vayamos a ver un resumen general de las 26 teorías divididas en las cuatro corrientes principales de investigación. Veamos entonces, en primer lugar, las teorías del emprendimiento desde el punto de vista de la economía. Tenemos la teoría clásica. Esta teoría exalta o exaltó las virtudes del libre comercio, la especialización y la competencia. Además, describió la función directiva del emprendedor en el contexto de la producción y de la distribución de bienes en un mercado competitivo. Asimismo, tuvo críticas, ya que se argumentaba que los teóricos de esta corriente no explicaron la agitación dinámica generada por los emprendedores de la era industrial. Luego tenemos la teoría neoclásica, que nace de las críticas realizadas al modelo clásico. Esta teoría argumenta que la importancia del intercambio junto con la disminución de la utilidad marginal creó suficiente impulso para el emprendimiento. Además, también recibió críticas, como por ejemplo, respecto a la competencia perfecta, ya que la competencia perfecta no permite la innovación y la actividad emprendedora. Luego tenemos la teoría de Schumpeter de la innovación, que también nace a raíz de las críticas realizadas al movimiento neoclásico. Este modelo, que se hizo conocido como proceso del mercado de Austria, es un modelo influenciado por Schumpeter, quien describió la iniciativa emprendedora como un motor
de los sistemas basados en el mercado. Además, explicó que la innovación abarca una resolución de problemas y enfatizó al emprendedor como un solucionador de problemas. Luego tenemos la teoría de la eficiencia X de Levinstein. Henry Levinstein propuso la teoría de la eficiencia X y que según Levinstein las funciones emprendedoras están determinadas por la eficiencia X. Esto significa el grado de ineficiencia en el uso de los recursos dentro de la empresa. Es decir, la falta del esfuerzo de otras personas y la consiguiente ineficiencia de las organizaciones que las emplean va a crear oportunidades para los emprendedores. Por consiguiente, las actividades emprendedoras van a representar una amenaza competitiva para aquellas organizaciones ineficientes. Luego tenemos la teoría de Mark Casson, quien argumenta que la demanda del emprendimiento se deriva de la necesidad de ajustarse al cambio. Es decir, quieren cambiar su realidad, ¿no? Y asimismo plantea que para convertirse en un emprendedor exitoso hay que poseer ciertas cualidades innatas como la imaginación. Luego tenemos la teoría de Papanak y Harris, quienes argumentan que cuando ciertas condiciones económicas son favorables, el emprendimiento y el crecimiento económico también toman lugar. Según estos investigadores, el desarrollo emprendedor es una función de los incentivos económicos, es decir, el vínculo entre las ganancias económicas y el impulso interno puede dar lugar al desarrollo emprendedor. Luego tenemos la teoría de Harvard Business School, considera el emprendimiento como el resultado de la combinación de las fuerzas internas y externas, donde las fuerzas internas son aquellas que se refieren a las cualidades internas del individuo, tales como la inteligencia, la habilidad, la experiencia del conocimiento, la intuición, entre otros. Estas fuerzas van a influir en gran medida, ¿no?, en las actividades emprendedoras de un individuo, mientras que las fuerzas externas, como los factores económicos, políticos, sociales, culturales y legales, también van a influir en el origen y el crecimiento del emprendimiento. Luego tenemos la teoría de ajuste de Kirchner. De acuerdo a Kirchner, el elemento esencial del emprendedor es el estado de alerta ante la información. Es decir, Kirchner enfatiza el rol equilibrador del emprendimiento, ya que aduce que cuando el mercado no está en equilibrio, existen oportunidades de ganancias y los emprendedores van a descubrir y actúan sobre estas oportunidades de ganancias para poder equilibrar el mercado. Luego tenemos la teoría de beneficio de Knight, quien señala que los emprendimientos son un grupo especializado de personas que van a asumir riesgos y van a lidiar con la incertidumbre. Además, va a identificar al emprendedor como un destinatario de las ganancias e identifica las ganancias como la recompensa al emprendedor por asumir costos de incertidumbre. Luego tenemos la teoría del equilibrio de mercado de Hayek, quien propuso la teoría del equilibrio de mercado. Su principal contribución fue identificar la ausencia de emprendedores en la economía neoclásica, que se asocia con la asunción del equilibrio del mercado. En conclusión, podemos decir que las teorías sobre emprendimiento desde el punto de vista económico exploran los factores económicos que mejoran el comportamiento emprendedor, es decir, intentan encontrar explicación al vínculo entre el espíritu emprendedor y las ganancias de la empresa. Ahora veamos las teorías del emprendimiento desde el punto de vista de la gestión empresarial. Tenemos en primer lugar la teoría basada en oportunidades. Esta teoría explica que los emprendedores no van a causar los cambios tal como lo afirmaba Schumpeter, sino que van a explotar las oportunidades que crean, según Peter Drucker. Lo que es evidente en la construcción de oportunidades de Drucker es que los emprendedores tienen más en cuenta las posibilidades creadas por el cambio que los problemas. Y concluyen que el eje de la gestión emprendedora es la búsqueda de oportunidades sin tener en cuenta los recursos actualmente controlados. Luego tenemos la teoría basada en los recursos.
Esta teoría argumenta que el acceso a los recursos es un importante predictor del emprendimiento basado en oportunidades. Va a enfatizar la importancia de los recursos financieros, humanos y sociales para el emprendimiento. Entonces, por lo tanto, el acceso a los recursos mejora la capacidad del individuo para detectar y actuar sobre las oportunidades de emprendimiento. Luego tenemos la teoría del capital financiero y la liquidez, que es similar a la teoría anterior, donde explica que se demuestra que la fundación de nuevas empresas es más común cuando las personas tienen acceso al capital financiero, es decir, al dinero, ¿no? Esta teoría sugiere que las personas con capital financiero son más capaces de adquirir recursos para explotar efectivamente las oportunidades emprendedoras. Luego tenemos la teoría del capital social o de la red social. Argumentan, por ejemplo, que si un individuo puede tener la capacidad de reconocer oportunidades emprendedoras, pero esta puede carecer de las conexiones sociales para poder transformar esa oportunidad en una empresa nueva. Entonces se cree que el acceso a una red social más grande podría ayudar a superar este problema, ¿no? Ya que los vínculos sociales, al ser más fuertes con los poseedores de recursos, facilitan la adquisición de recursos y aumentan la probabilidad de explotación de oportunidades. Luego tenemos la teoría del emprendimiento de capital humano. Detrás de la teoría del emprendimiento del capital humano hay dos factores, la educación y la experiencia. El conocimiento obtenido de la educación y más la experiencia representa un recurso que se distribuye heterogéneamente entre los individuos y es central para comprender las diferencias en la identificación y explotación de oportunidades. Algunos estudios también han mostrado que los factores del capital humano están positivamente relacionados con convertirse en un emprendedor y como también aumentar el reconocimiento de oportunidades e incluso el éxito emprendedor. En conclusión, podemos decir que las teorías del emprendimiento desde el punto de vista de la gestión empresarial identifican a la explotación de oportunidades y de recursos como los detonantes del fenómeno emprendedor, asegurando que la búsqueda de oportunidades y el acceso a los recursos financieros, de capital social y de capital humano mejora la capacidad de los emprendedores para la gestión empresarial. Ahora veamos las teorías del emprendimiento desde el punto de vista de la psicología. Tenemos primero la teoría de los rasgos de personalidad, donde se definen los rasgos de personalidad como cualidades estables que una persona muestra en la mayoría de las situaciones. Para los teóricos del rasgo, existen cualidades innatas, perdurables o potenciales del individuo que naturalmente lo hacen un emprendedor. Algunas de las características o comportamientos asociados con los emprendedores son que tienden a ser más impulsados por las oportunidades, van a demostrar un alto nivel de creatividad e innovación y muestran un alto nivel de habilidades de gestión y conocimiento empresarial. Además, se ha descubierto que estas personas son optimistas, son emocionalmente resilientes y tienen una energía mental. Son trabajadores duros, muestran un intenso compromiso y perseverancia. Prosperan en el deseo competitivo de sobresalir. Luego tenemos la teoría del lugar de control, el cual se refiere como lugar de control a una creencia sobre si los resultados de nuestras acciones dependen de lo que hacemos, es decir, una orientación de control interno o de eventos fuera de nuestro control personal, es decir, una orientación de control externo. En este contexto, el éxito del emprendedor proviene de sus propias habilidades y también del apoyo del exterior. Mientras que las personas con un lugar de control interno van a creer que son capaces de controlar los eventos de la vida y al contrario, las personas con un lugar de control externo creen que los eventos de la vida son el resultado de factores externos como el azar, la suerte o el destino. Luego tenemos la teoría de la necesidad del logro. Esta teoría fue desarrollada por McLean, quien explica que los seres humanos tienen necesidad de tener éxito y es esto lo que hace que los emprendedores sean impulsados por lograr sobresalir.
La necesidad de logro puede ser el único factor personal convincente relacionado con la creación de una nueva empresa. La evidencia adicional sugiere que algunos emprendedores exhiban un comportamiento levemente amante del riesgo. Quiere decir que estas personas prefieren los riesgos y desafíos de aventurarse a tener la seguridad de un ingreso estable en un trabajo. Luego tenemos la teoría del ingenio personal. El ingenio personal viene a ser un factor crítico para el crecimiento y desarrollo de la iniciativa emprendedora. La teoría del ingenio personal tiene las siguientes implicaciones en cuanto a la oferta de emprendedores en la sociedad. Primero, tiene una función cognitiva, que la teoría presupone que las actividades realizadas por los individuos que requieren un componente cognitivo mediado con como emociones, sentimientos internos, pensamientos y acciones que se valoran completamente de la situación y el conocimiento. Y esto está sombreado por el riesgo y la participación motivacional. Además, estas personas deben tener aspectos humanos de la psicología, así como la innovación, la construcción de la organización, la voluntad de poder, la voluntad de conquistar, y esto va a influir en el espíritu emprendedor. En resumen, podemos decir que las teorías psicológicas es el nivel de análisis del emprendedor como individuo. Estas teorías van a enfatizar las características personales que definen el emprendimiento, afirmando con ciertos atributos actitudinales y psicológicos que van a diferenciar a los emprendedores de los no emprendedores y a los emprendedores exitosos de los que no lo son. Y ya para terminar tenemos las teorías del emprendimiento desde el punto de vista de la sociología. La teoría de la creencia religiosa. Según Max Weber, el emprendimiento es una función de las creencias religiosas y el impacto de la religión da forma a la cultura emprendedora. Las características sobresalientes de su teoría son que el espíritu del capitalismo es factor que guía al emprendedor a involucrarse en actividades que pueden generar más y más ganancias. El espíritu aventurero del emprendedor se ve afectado por la fuerza del impulso, y la actitud protestante puede ser proporcionada por la ética protestante independiente de su origen, cultura, tipo de personalidad y experiencia en la sociedad, así como el incentivo de ganancias, el principio de los bajos precios y grandes volúmenes de negocios, fue el mecanismo de los emprendedores para obtener ganancias. Luego tenemos la teoría de la oferta emprendedora, donde se enfatizan los valores culturales, la expectativa de roles y las secciones sociales como los elementos clave que determinan la oferta de emprendedores. Luego tenemos la teoría del cambio social, donde ciertos elementos que presuponen que la actividad del emprendedor es el elemento clave de la transformación social y el crecimiento económico, como por ejemplo, su teoría revela un modelo general de la sociedad que considera la interrelación entre el entorno físico, la cultura social, la personalidad y la cultura. Considera a un emprendedor como un creativo solucionador de problemas que genera un desarrollo económico que se mezcla con cambios políticos y sociales. Además, insistió en que se desalentara el síndrome de seguidor por parte del emprendedor, y el cambio social y el progreso tecnológico va a llevar a una aparición de una clase emprendedora de diferentes castas y comunidades. Luego tenemos la teoría del patrón de nivel de grupo. Esta teoría argumenta que el emprendimiento es el producto de los antecedentes familiares, la experiencia y la exposición del individuo como miembro del grupo y como un reflejo de los valores generales. Luego tenemos la teoría de Hoselitz, quien explica que la oferta del emprendimiento se rige por factores culturales y los grupos culturalmente minoritarios son las chispas de desarrollo económico emprendedor. Esto se puede ver desde los siguientes puntos de vista, que son naturaleza cultural. Los hombres marginales son la fuente del desarrollo de emprendedores. Los emprendedores también deben poseer un liderazgo extraordinario y habilidades gerenciales que les llevarán a obtener ganancias. Además, en varios países los talentos emprendedores se encuentran en personas con antecedentes socioeconómicos particulares. Luego tenemos la teoría de Stock, quien describe que es probable que el emprendimiento surja bajo sanciones sociales específicas, cultura social y acción económica. Stock sugiere que las oportunidades personales y sociales y la presencia de distribuciones psicológicas requeridas se pueden ver como condiciones para que un movimiento individual se convierta en emprendimiento industrial. Y por último tenemos la teoría antropológica,
que dice que para que alguien inicie con éxito una empresa, los contextos sociales y culturales deben ser examinados o considerados. Aquí el énfasis está en el modelo de emprendimiento cultural. El modelo dice que la nueva empresa se crea eh, por la influencia de la propia cultura. Las prácticas culturales van a conducir a actitudes emprendedoras como la innovación, que también van a conducir al comportamiento de creación de empresas. En conclusión, podemos decir que las teorías sociológicas, por su lado, se centran en el contexto social, cultural y religioso. En otras palabras, pues el nivel de análisis es tradicionalmente el origen, desarrollo, costumbres y creencias de la comunidad. Bien, esta ha sido mi participación. Muchas gracias.